Si hablamos de Indiana Jones en la provincia de Jaén, que es posible, y tenemos Indiana Jones en la provincia de Jaén, lo tenemos aquí representado en esta mesa, ¿no? En primer lugar, saludar a Marcelo Castro, que se encuentra aquí. Él concretamente es el responsable tanto del yacimiento arqueológico de Castro como del Museo Arqueológico de la ciudad de Castro, que se encuentra en Linares. Vicente Barba, que es conocido tanto por su grupo de trabajo ARC13 como por ser arqueólogo y técnico de la Diputación de Jaén. Alejandro, miembro de la Universidad de Jaén y persona que está realizando ahora mismo muchos de los trabajos arqueológicos en Egipto que observamos continuamente en los periódicos. Y por último tenemos al más cercano de todos, pero no por ello menos a Indiana Jones, a Rafael Lizcano, arqueólogo del Ayuntamiento de Úbeda. Lo que van a hacer ellos esta tarde es darnos una perspectiva arqueológica de Indiana Jones. Y lo más importante, no va a ser tanto una charla, sino que ellos nos van a comentar una serie de aspectos y a partir de esos aspectos lo que vamos a poner es un turno de palabras. Como yo no voy a poder estar sentado en la mesa, porque han visto que tenemos una mesa muy estrechita, es porque como hace tanto frío, pues hemos dicho, nos ponemos aquí todos juntos, pues luego iremos dando ordenadamente el turno de palabras. De nuevo darle las gracias por acompañarnos en este inicio del festival. Y le dejamos la palabra, en primer lugar, a Vicente Barba. Yo voy a ponerme de pie y voy a estar junto al ordenador, sí, porque prefiero estar ahí. Sí, esta presentación. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos. Gracias a los organizadores de este primer Cinefan Festival y sobre todo también a Pablo, ¿no? Por invitarme esta tarde a compartir mesa con estos colegas que algunos de ellos pues hacía tiempo ya que no veía y siempre es un placer compartir mesa con ellos para hablar un poco de arqueología, ¿no? Porque realmente, bueno, yo no soy ningún experto en migración, ¿no? Simplemente, bueno, pues soy un aficionado que ve las películas, no soy arqueólogo, ¿no? Y simplemente, bueno, pues voy a enseñar algunos aspectos que a mí me han llamado la atención de estas películas, ¿no? En primer lugar, yo, bueno, pues traigo esta imagen que aunque parezca una broma, pues es algo muy serio, ¿no? Que simplemente deciros que el arqueólogo profesional pues está prácticamente en proceso de extinción. En los últimos años, bueno, pues dado la gran crisis que sufrimos, tanto inmobiliaria como del ladrillo, como de buscadores de tesoros que están surgiendo, ¿no? El caso del SEIC, seguramente lo recordarán, y la poca implicación que algunas administraciones están teniendo, como por ejemplo el caso que recientemente hemos escuchado en prensa de la Comunidad Autónoma de Madrid, que ha catalogado todos los yacimientos arqueológicos donde se va a construir la famosa Eurovega, ¿no? Pues gracias a todo esto está propiciando pues que la profesión del arqueólogo esté prácticamente desapareciendo. Y hace poco teníamos una noticia que nos decían que en la provincia de Sevilla el 80% de los arqueólogos profesionales habían desaparecido, o sea, prácticamente extinguidos, no por completo. Y esto, bueno, pues sería un poco, si hoy en día tuviéramos que rodar una película de Indiana Jones, seguramente en busca de la arca perdida no sería, sino que sería en busca del trabajo perdido. Para mí la imagen de Indiana Jones, bueno, dentro del mundo de los arqueólogos, pues tengo que deciros que ha tenido más detractores que gente que le ha gustado, ¿no? A mí especialmente, a mí me llama la atención, no me disgusta. Tengo que deciros, bueno, que ha habido auténticas manifestaciones de arqueólogos. En la última presentación de la película de En busca de la calavera de cristal, bueno, pues hubo manifestaciones de arqueólogos en la Gran Vía de Madrid, manifestándose por la película, etcétera, etcétera. Yo, sinceramente, tengo que deciros que a mí la imagen que ofrece Indiana Jones pues no me disgusta, ¿no? No creo que haya hecho ningún mal a la arqueología, ¿no? Pese a ello, tengo que decirles que para nada tiene que ver con la realidad arqueológica, ¿no? Claro está, ¿no? Seguramente muchos de ustedes lo saben, ¿no? Pero este personaje es especialmente emblemático, ya que yo creo que ha jugado un papel fundamental a la hora de definir la imagen mental que la sociedad tiene de los arqueólogos, ¿no? Y es la imagen
en el mundo, ¿no?, de lo que es un arqueólogo. Y bueno, ha servido durante muchos años pues, para que nos miraran, a los arqueólogos nos miraran, pues, con ese halo de misterio, de aventura, ¿no?, nos miraran de esa manera. Y algunas veces, pues, cuando te presentaban y te preguntaban a qué te dedicabas, y le decías que eres arqueólogo a la persona que te presentaban, pues muchas veces, a mí me ha ocurrido, muchas veces decían, anda, pues como Indiana Jones, ¿no? Eso me ha ocurrido a mí seguramente, a más de un colega también le ha ocurrido, ¿no? Y a mí esa imagen no me gusta, a mí esa imagen me gusta, ¿no? Porque prefiero esa imagen a la imagen que también hace poco, bueno, hasta hace muy poco, también teníamos que era simplemente la de buscar huesos, la de estar detrás de una obra, de una valla, allí entorpeciendo el progreso, por así decirlo, ¿no?, el cabreo de los promotores, de los arquitectos, de los constructores, ¿no? Y también la sociedad, bueno, pues nos veía como esos que están todo el día con la brocha, todo el día con la brochita, ¿verdad? De hecho, bueno, pues mucha gente nos dice, ¿tú te dedicas a la brochita, no? Yo prefiero la otra imagen, ¿no? Prefiero la imagen del arqueólogo aventurero, ¿no? Aunque, bueno, estas claramente son imágenes de excavaciones arqueológicas, también tenemos que utilizar la brocha, claro está, ¿no? En general, Indiana Jones ofrece una imagen muy estereotipada de lo que es un arqueólogo, aunque más bien la imagen que nos ofrece es esa imagen romántica, de un seductor, con ese sombrero que yo sería imposible que me pusiera una excavación arqueológica en el mes de julio, pero bueno, si pongo un sombrero de paja que se quite cualquier otra cosa, ¿no? Ofrece esa imagen, ¿no?, de explorador romántico, quizás del siglo XVIII, que buscaba tierras lejanas, tierras míticas, ¿no?, leyendas, ¿no? Y en casi todas las películas, bueno, pues pese a eso, pues en casi todas las películas han querido hacernos ver que también investigaba, que también era profesor de la universidad, ¿no? Aquí tenemos a Alejandro, que también es profesor de la universidad y les contaba un poco también quizás su perspectiva desde el punto de vista académico, pero poco tiene que ver también con los arqueólogos universitarios, ¿no? Y pese a ello, yo estos días, la verdad es que he estado entretenido con mi familia, con mis hijos, mirando nuevamente las películas de Indiana Jones y revisando minuciosamente las películas, porque la verdad es que me ha llamado la atención algunas frases que he encontrado en esas películas, ¿no? He encontrado algunas referencias que, bueno, que me han hecho que pensar algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, en La Última Cruzada, no sé si recordarán cómo Henry John, el padre de Indiana Jones, le dice esto a Indiana Jones: lo único que importa es el grial. La búsqueda del grial no es arqueología, es la lucha contra el mal. Claramente esta frase estaba sentenciando ya el resto de la película. Ya no estaban haciendo arqueología, Indiana Jones no hacía arqueología, era otra cosa, era ya la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Pero luego, en cambio, encuentro también otras frases, he encontrado otras frases, como por ejemplo, al principio también de La Última Cruzada, está dando clase, hablando de un Dolmen, quiero recordar, en esa clase llena de chicas, que lo único que le importa a la chica es la imagen del protagonista y la arqueología no le importa en absoluto, ¿no? Y también hay una frase reveladora, yo creo que hay una frase que tiene una connotación de modernidad, ¿no? Les dice a la clase: la arqueología busca hechos, no la verdad. Si es la verdad lo que les interesa, el profesor de filosofía está en la clase del fondo. Esto a mí también me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque realmente luego, a lo largo de todas las películas, él está buscando hechos. Él no busca ningún hecho histórico, ¿no? Él realmente lo que busca son piezas arqueológicas emblemáticas, busca objetos, ¿no? Y lo que está buscando son objetos míticos que llega a través de una cierta lógica, no una lógica arqueológica, pero llega a ellos a través de deducciones y demás. Y realmente son objetos muy significativos en la historia del hombre, ¿no? Como el Arca de la Alianza, el Santo Grial, ¿no? Y esto lo que transmite, esta búsqueda de objetos tan importante, lo que transmite es que parece que en la arqueología solamente buscamos objetos importantes, ¿no? Y que otro cualquier objeto son simples baratijas, no nos importa a los arqueólogos, ¿no? Y bueno, eso pues claramente no tiene nada de realidad, ¿no? Nosotros realmente mucha más información nos aporta quizás un grano de polen, una pequeña semilla de una excavación arqueológica, ¿no?
que Indiana Jones estaba buscando, ¿no? Para mí, hay una escena, esta escena, al final lo recordarán, al final de la película En busca de la arca perdida. A mí esta escena me fascina, realmente, ¿eh? Esta escena es intrigante porque es cuando el arca perdida la meten en una caja de madera y la llevan en ese almacén inmenso, repleto de cajas, ¿no? Que no sabemos qué contienen, pero bueno, que da a entender que están repletos también de restos arqueológicos emblemáticos. Y me llama mucho la atención por eso, porque parece ser que los objetos arqueológicos están predestinados a ser olvidados en almacenes inmensos, donde solamente pues quizás los expertos de la CIA o del FBI pues sean capaces de desvelar qué secretos guardan. Y yo creo que a mí me ha pasado igual, cuando he entrado a estos grandes almacenes, seguramente lo recordarán, no tengo que decir el nombre, a mí me ha pasado igual, cuando he entrado a estos grandes almacenes buscando un cojín o una pata de una mesa, pues yo me he perdido buscando ahí, ¿no? Entonces, yo creo que la gente que hizo estos almacenes se inspiraron un poco en la película de Busca la arca perdida, ¿no? Yo siempre he vuelto de allí, ya les digo, sin las piezas oportunas, ¿no? Para montar el mueble, ¿no? Y bueno, la realidad es esta, la realidad es que en los museos arqueológicos, tanto en este museo que estamos aquí como en el Museo de Jaén, estas fotografías de los fondos del Museo de Jaén, pues las piezas están perfectamente clasificadas, organizadas, catalogadas, y cualquier investigador que se acredite puede tener acceso a estudiar las piezas arqueológicas, ¿no? También he estado buscando yo imágenes en las películas de Indiana Jones de excavaciones arqueológicas, a Indiana Jones excavando, y solamente he encontrado en la película de En busca de la arca perdida, solamente he encontrado esas imágenes. No sé si alguien de aquí, seguramente más experto en Indiana Jones, a lo mejor me puede decir alguna otra imagen, pero yo solamente he encontrado esa imagen de Indiana Jones excavando, ¿no? A las afueras del Cairo, ¿no? Esa ciudad que hay miles y miles de personas moviendo tierra, realmente no están excavando, están moviendo tierra de un lado a otro, ¿no? Miles de personas. Esa imagen, si se fijan, aparecen muchas otras más películas que no son de Indiana Jones, ¿no? Cuando aparece una excavación arqueológica, parece ser que lo que hace la gente es mover tierra, tira a otro, y lo que hay es miles y miles de personas, y de repente una persona dice, he encontrado algo, aquí está. Toda la excavación se paraliza, todo el mundo va a ver qué es lo que ha encontrado, y ha encontrado la pieza, y ya automáticamente en ese momento, bueno, pues ya se clausura la excavación arqueológica, no se sigue excavando, ya para que se siga haciendo arqueología, sino que han encontrado lo que iban a ir buscando, que era la pieza arqueológica, ¿no? Les pongo el ejemplo de esta excavación arqueológica que yo tuve la oportunidad de realizar hace unos años en la ciudad de Jaén. Esta es la ciudad de la justicia de Jaén, una excavación con un equipo de muchos profesionales, no había un arqueólogo solo, como Indiana Jones, y bueno, encontramos estas piezas, que no las buscábamos, sino que las aparecieron allí, y son unos ídolos prehistóricos mucho más antiguos que el Santo Grial y que el Arca de la Alianza de los Vecinos, son de 3500 a.C., o sea, fíjense. Y no porque aparecieran estas piezas ya cerramos la excavación y nos fuimos que tomar esta casa, sino que la excavación continúa hasta que la terminamos y concluyó. Esto aquí, bueno, aquí que aparece una letra así un poco rara, lo que ponía ahí era todos los arqueólogos que hayan estado en la excavación, 7 arqueólogos, 2 topógrafos, restauradores, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que quería decirles es que eso, que una excavación arqueológica de esa envergadura o de la envergadura de la que aparece en las películas no se hace con un arqueólogo solo, ¿no? Sino que hay un gran equipo detrás de eso, ¿no? Y bueno, también he estado buscando estos días imágenes de arqueólogos. No he encontrado, la única imagen de arqueóloga que he encontrado es esta, en Lara Croft. No conozco ninguna arqueóloga que se parezca, bueno, alguna habrá, pero que maneje la pistola y que quede los saltos que pega Lara Croft, todavía no conozco yo a ninguna arqueóloga, ¿no? También, también, bueno, yo le recomendaría esta película. Esta película se me han visto, esta película de cuerpo, en la que aparece el arqueólogo vestido de cura, Antonio Banderas, ¿no? Y realmente yo creo que los guionistas aquí contaron con arqueólogos. Yo creo que el método arqueológico que aquí se explica, bueno, pues yo creo que es muy acertado y es muy cercano realmente a la realidad arqueológica, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que en esta película los arqueólogos, tanto la chica que es una arqueóloga de Israel como Antonio Banderas,
aparecen haciendo informes, que es lo que realmente nosotros gran parte del tiempo nos dedicamos a hacer informes más que a estar en el campo, ¿no? Pero si con un personaje yo realmente me identifico y me quedo, es con Tadeo Young. No me quedaría con realmente, ¿no? Porque es un arqueólogo que llega a ser arqueólogo pues, prácticamente por despiste, ¿no? Y que se entusiasma con una simple botella de vidrio que encuentra en una obra, no sé si se recordará la película, pero se entusiasma con cualquier insignificancia que encuentra, se entusiasma. Y eso es lo que hacemos los arqueólogos. Con cualquier trocito pequeño de la historia nos entusiasmamos, no con las grandes piezas, ¿no? Bueno, y muy rápidamente, ya para terminar, no quiero robarle el tiempo a mis compañeros, decirles que yo realmente a lo que me dedico es a poner en valor el patrimonio arqueológico y a la difusión del patrimonio arqueológico, como ha dicho Pablo. Trabajo en la Diputación de Jaén llevando a cabo estos proyectos turísticos culturales que tienen que ver con la arqueología, ¿no? La ruta de los castillos y las batallas, con la provincia de Jaén, que lo que hacemos los arqueólogos pues, es poner en valor los distintos castillos y batallas que hay en la provincia de Jaén. Y no solamente excavándolos, restaurándolos, sino bueno, pues haciendo animaciones teatrales, haciendo cursos de cocina, todo ese tipo de cosas nos dedicamos también los arqueólogos. Haciendo museos, creando equipamientos museográficos donde se explican pues, la ruta de los castillos y las batallas, y un sinfín de cosas. Bien rápido, en la ruta, por ejemplo, del Renacimiento del Sur, una de las últimas cosas que yo he hecho aquí muy cerquita en Úbeda fue, bueno, aquí en el convento de Santa Clara, si lo conocen, aquí muy cerquita, en el convento de las Clarisas, tuve la oportunidad de hacer una excavación arqueológica el año pasado, pero no una excavación arqueológica en el suelo, no hicimos cartas arqueológicas. También lo que hacemos los arqueólogos es que estudiamos e investigamos las paredes, lo que hay oculto detrás de las paredes, ¿no? Y en este momento nos encontramos estos arcos de piedra, esta arcada, la ven ahí, esa arcada de piedra, que estaba totalmente oculta, sepultada por el paso del tiempo, olvidada, incluso aparecieron columnas, aquí tienen la columna con el capitel, y bueno, lo que hemos hecho ha sido ponerlo en valor. Si van actualmente al entorno de las monjas, se lo recomiendo, tienen una magdalena exquisita. No les digan que me conocen, no les digan que me conocen porque estaban muy cabreadas, porque claro, les tuvimos que quitar esa parte del convento para que todo el mundo pudiera disfrutar de esas arcadas y todo el mundo pudiera contemplar ese barco medieval, ¿no? Y eso bueno, son de las cosas que hacemos también, ¿no? Y en el viaje al tiempo libero lo que hacemos es bueno, pues poner en valor los distintos yacimientos arqueológicos que hay en la provincia de Jaén, bueno, pues creando equipaciones culturales, museos, excavando los yacimientos arqueológicos para ponerlos en valor, con centros de interpretación. Si no han visitado algunos de aquí, algunos de ellos, bueno, aquí muy cerquita tienen a Peal de Becerro, también tienen en Linares, tienen Cástulo, y tienen una serie, bueno, aquí este edificio también lo hemos construido, en la sede urbana de Cástulo, y también nos dedicamos a la difusión realmente, ¿no? Que es el gran esfuerzo que los arqueólogos tenemos que hacer y volcarnos en hacer una difusión del patrimonio arqueológico. Hemos hecho un audiovisual que pueden consultar por internet, donde se explica quiénes son los íberos de una forma muy didáctica, y también pensamos que es importante llegar al ámbito educativo. Hacemos talleres para infantiles, hacemos cursos para profesores, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, simplemente reivindicar la imagen del arqueólogo realmente, no la imagen que tenemos en las películas, ¿no? Y decir, bueno, pues que el arqueólogo y la arqueóloga pues nos dedicamos también a hacer cultura y también queremos estar en el ámbito cultural, ¿no? Así como también a la gestión del patrimonio y a la conservación, porque queremos que también esto es un motor de negocio y un motor económico que puede generar empleo, ¿no? También, ¿no? Y en definitiva, bueno, pues que la imagen real que tengan de la arqueología no se quede simplemente en estas imágenes de Indiana Jones o de Lara Croft, sino que somos los arqueólogos, hacemos muchas otras más cosas, ¿no? Que no solamente es excavar y sacar tierra, ¿no? Y ya rápidamente, bueno, ya para decirles que mi enhorabuena a las organizadoras del festival y bueno, muchas gracias a todos ustedes por su atención esta tarde.
con la primera ya muy diferente. Bueno, muchas gracias a la organización por invitarme a estar aquí con estos compañeros. No, porque sí, no sé, como verán, hace un par de días la organización me dijo que a ver si podía preparar una charla de 15 minutos para hablar sobre el patrimonio arqueológico de Úbeda. Evidentemente 15 minutos, pues tengo que ser muy conciso y muy breve. Así que, por lo que de forma muy sucinta, lo que voy a tratar es darle una visión genérica, sobre todo desde dónde partíamos en el año 2000, que es cuando entró trabajando aquí, y cuáles son las líneas de investigación que desde el Ayuntamiento de Úbeda, digamos, estamos desarrollando con respecto al patrimonio arqueológico de Úbeda. Evidentemente, lo mío va a ser mucho más duro, digamos, o voy a intentar hacerlo lo más ágil posible. Bueno, cuando empezamos a analizar el patrimonio arqueológico de Úbeda, lo primero que choca es que en todos los documentos que se han dirigido a analizar el patrimonio monumental, estoy recordando los documentos que se dedican a valorarlo y a decir qué tipo de patrimonio tenemos y cuál es su contenido. Esos documentos que estoy ahora mismo pensando en la propuesta que se hace para inscribir a los conjuntos monumentales recentistas de Úbeda y Baeza en la inscripción de Patrimonio Mundial. En esos documentos, el patrimonio arqueológico siempre ha estado, digamos, habitualmente ha quedado reducido a una exposición más o menos ambiciosa sobre la naturaleza y su contenido. Básicamente, esto obedecía fundamentalmente hasta que el año 2000 había una escasez, una cultura había una escasa y muy puntual investigación arqueológica realizada en Úbeda. En concreto, hasta el año 2000, desde 1963, en que se excava en los museos, en los nuevos juzgados de Úbeda por Rafael Mañón, hasta el año 2000, pues solamente se habían realizado 5 excavaciones en Úbeda. Esto originó que se realizaran una serie de explicaciones basadas en métodos, digamos, incompletos, que iban dirigidos, sobre todo, se centraban en lo que era el patrimonio monumental. He puesto esta fotografía para decirles, por ejemplo, para mostrarles un ejemplo de esos análisis que se hacían sobre el patrimonio monumental. Lo que están viendo en esta fotografía, en la parte de la izquierda, es la fachada y el patio de columnas pertenecientes al que se conoce como Palacio de los Marqueses de Teruel. Y en la columna de la derecha ven una serie de imágenes. La ficha de edificios singulares de Úbeda, que aparece en esa inscripción de elementos para la inscripción del Patrimonio Mundial, este edificio se cataloga como un edificio gótico, mudéjar, renacentista y anónimo, con una cronología que iría desde el siglo XIV al siglo XVII. Cuando se hacen esos análisis, que como digo, siempre se centran en lo que es el patrimonio monumental, solo se fijan en parámetros que van dirigidos sobre todo a sus aspectos estilísticos. O sea, se dice que la fachada del 17, por esa forma, se dice que tiene una cronología de 17 por ese estilismo, ¿no? Y el patio les permite decir que es del siglo XIV por el estilismo de las columnas 14-15, por el estilismo del tipo de columnas actuales. Cuando se realiza la rehabilitación del edificio, en el año 2005, más que rehabilitación es una reedificación, se comprueba cómo esos criterios que se utilizan, esos criterios cronológicos y tipológicos basados en el estilismo de las piezas, se ve como son erróneos. Todas estas piedras que están viendo aquí y otras 150 más aparecen en los muros de cargas de todo el edificio, o sea, en las paredes, se utilizan como material de construcción. Estas piedras que están viendo aquí son piedras que estilísticamente, utilizando los mismos parámetros que utilizan para decir que este edificio es gótico, estas piedras, por eso el mismo estilismo, estas piedras son platerescas, o sea, irían entre el primer cuarto del siglo XVI. O sea, no puede ser que un edificio sea del siglo XIV cuando las piedras que están utilizando para construirlo sean del XVII. ¿Entienden lo que les quiero decir? Bueno, esos elementos que utilizan la